tal? En este video les mostraré cómo utilizar el método de orientación de línea de referencia. En este caso los puntos van a quedar vinculados a la línea de referencia que vamos a establecer. ¿Ok? Vámonos a medir. Manual, porque es mi instrumento virtual que voy a utilizar, y utilizaremos línea de referencia. Acá tengo los parámetros, digo aceptar, pongo el nombre del punto del instrumento. En este caso puede ser un punto conocido o un punto desconocido. En este caso voy a usar un punto desconocido. En este caso tengo una estación parada en cualquier lugar. Le voy a llamar 3. Le damos a aceptar, enter y aceptar. Recuerden la altura del instrumento. En este caso voy a utilizar el punto 2 como mi primer punto a observar de la línea de referencia. ¿Ok? La altura del prisma, le digo enter y le digo medir. Ya con esos datos. Luego me pregunta por el siguiente punto, el punto 2. Vamos a decirle que es el 1. Recuerden la altura de la referencia, si se tiene que cambiar. Le digo hacer enter, me calcula el azimut de la línea. Este azimut que está acá con respecto a la línea de referencia, con respecto al norte del plano. Eso es muy importante. Ok, le damos medir y aquí me muestra las coordenadas del punto 3, que van a ser las coordenadas nuevas de ese punto. Y me muestra el azimut de la línea de referencia y el nombre de la estación con que va a iniciar esa línea de referencia, que va a ser de 2 a 1. Ok, ya con todo eso listo, le digo almacenar. Y el instrumento en el mapa me crea una línea de referencia. ¿Okay? Ahora todos los puntos van a estar vinculados con una propiedad, aparte de las coordenadas, con respecto a una estación de esa línea de referencia. Vamos a ver cómo opera esto. Bien, nos vamos acá a medir topo. ¿Okay? Y vamos a dar una medición en cualquier espacio de por aquí. ¿Okay? Al darle medir, aquí me va a decir el número de la estación con respecto al del punto 2 al punto 1. Eso es importante saberlo. ¿Okay? Me dice el de eje, en este caso es menos 17, ese 0.17. Ese de eje que tengo acá es el desplazamiento hacia atrás, con respecto a la línea de 2 a 1, ¿okay? Hacia la izquierda. Si estoy de acuerdo, le digo almacenar. Ahora vamos a revisar esto en administración de puntos. Escape, trabajo, administración de puntos, en revisar trabajo realmente. Vamos acá al número 7, vamos a detalles y acá vemos la estación, la referencia a la línea de 2 a 1 y el de eje hacia la izquierda. Bien, igual puedo ver las coordenadas del punto si abro acá en el número 7, ¿okay? Que es lo que tengo acá. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito más de zoom para que se pueda apreciar y se entienda. La línea va en dirección de 2 a 1, es hacia la izquierda con respecto de 2 a 1 y la separación de la estación, bueno, ya la vimos. Bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.